más y más profunda en esa conexión. Recuerda que perfectamente puedes establecer contacto con cualquier ser que se te asigne. Recuerda que eres un ser de luz y que se puede mover en distintas líneas de tiempo. No hay límite. Cuando tengas frente a ti a Berta me lo dices. Y perfectamente puedes hablar en voz alta. Está, pero no se puede ver, está bloqueada. Está pero no se puede ver, es decir que está bloqueada. ¿Y cómo la observas? ¿Cómo la sientes? ¿Por qué dices que está? ¿Cómo la percibes? Porque sé que está detrás de, como de una caja, algo así. Está dentro de una caja, entonces. ¿Cómo es esa caja? ¿Está frente a ti? ¿Está frente a ti esa caja? Sí. ¿Cómo es esa caja? Metálica. Una caja metálica. ¿Qué estatura tiene esa caja? Como 1,80 más o menos. Como un 80. ¿Cuánto es alto? ¿Cuánto es ancho? 1,80. Un 80 por 80. ¿Y de largo? Alto, ancho. Profundidad. Profundidad. Como unos 80 también. ¿Por qué sabes que ella está dentro de esa caja? Porque la percibo a ella. Abierta. Bien, toca esa caja y me dices qué percibes. ¿La estás tocando? ¿Sí? ¿Qué percibes? ¿Es fría? Sí. ¿Cómo es la sensación al tocarla? Suave. ¿Suave? Suave, pero produce como miedo. Tócala sin miedo. Debes tocarla para sentir, para que percibas qué es lo que sientes. Y revisa si esa caja tiene cerraduras. Si tiene cerraduras, si tiene llave, tiene una puerta. Y me dices por qué lado encuentras la cerradura. Si está detrás, si está delante o si está a los lados. Por encima. Muy bien. Esa cerradura está por encima. Sí. Como si tuviera otra tapita ahí. Perfecto. O sea, una caja metida así. De tapa. Bien.
Trata de percibir telepáticamente comunicación con la señora Berta y pregúntale si ella quiere salir de esa caja. Y me dice si recibes comunicación. Sí, ¿Sí? sí. Muy bien. Pregúntale en qué estado se encuentra ella allí dentro de ese compartimiento. Tiene miedo. Tiene miedo. Pregúntale en qué parte ella está sintiendo ese miedo y si ese miedo lo ha sentido todo el tiempo. Sí, lo ha sentido todo el tiempo. ¿Me hablas más duro? Lo ha sentido todo el tiempo. Lo ha sentido todo el tiempo. Pregúntale en qué parte ella ha sentido ese miedo todo el tiempo. En la cabeza, en el pecho En la cabeza y en el pecho. y en el pecho. Dile que sienta cómo es esa sensación, qué forma tiene y qué color percibe y que te lo transmita. ¿Qué energía es? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color es? Ella perfectamente puede transmitirte esa información. Metálico. Es un color metálico, Ujú, es decir, color gris. ujú. Bien, pregúntale qué quiere hacer ella con esa energía gris metálica, que significa miedo permanente. ¿La quiere conservar o la quiere eliminar? Eliminar. Bien, dile que ella misma la tome con sus manos Ujú. y la saque de su cuerpo. La convierta en una bolita y la saque de su cuerpo. Y que la coloque frente a ella, pegada a la pared que tiene al frente. Y cuando haya colocado esa bolita frente a esa pared me lo dices. Ya. Ahora dile que haga lo mismo con la energía que tiene en su cabeza. Que extraiga toda esa energía, la convierta en una bolita y la coloque al lado de donde colocó la otra bolita. Ya. ¿Ya? ¿Ya la colocó? Sí. Ahora pregúntale si continúa sintiendo ese miedo. No. Pregúntale entonces que ella misma te dé una cifra del rango de vibración de su energía allí dentro y sin miedo, y que te dé una calificación cualquiera de 1 a 100 y me dices qué te transmite. 20. 20. Sí. Dile que la suba a 100 y cuando esté en 100 me avisa, que te avise.
Y cada vez que vaya subiendo su energía, que observe qué sucede con esas dos bolitas que están pegadas en esa pared que tiene al frente. Se derrite. Se derriten. Ujú. Bien, ¿qué sucede con la tapa que está encima? Se hace hueco. Se hace hueco. Dile que salga de allí y que se coloque frente a ti. Cuando haya salido me lo dices. Ajá. Ya. ¿Ya salió? Pregúntale qué sucedió con esas dos bolitas. ¿Solamente se derritieron? Se fundieron. ¿Significa que desaparecieron? Sí. Perfecto. Ahora pregúntale si ella quiere saber quién la encerró en esa caja. Sí. Dile que la toque y que llame al ser que la puso allí. Y me dices quién se presenta. Un ser grande, metálico. Un ser grande metálico, ¿qué tamaño tiene? Como 2 metros. Como 2 metros. ¿Cómo es su estructura? Descríbela tal y como lo estás observando. Las piernas gruesas. Las piernas gruesas son metálicas. Sí. Continúa. Como un robot. ¿Cómo qué? Como un robot. Como un robot. Pregúntale a ese robot, ¿por qué encerró a la señora Berta en esa caja? Y me dices si te responde, y si no, también me lo dices. Experimento. Dice que experimento. Experimento, sí. Pregúntale cómo se llama ese ser. Z. Z. O. H. O. H. K. E. T. K. E. T. T. Socket. Socket. Bien, déjame hablar con Socket, cuento 3 y haces cambio. 1, 2 y 3. Socket, ¿me escuchas? Sí. ¿De dónde vienes? Que te describen como un ser metálico. De afuera, del espinito.
¿Cómo es eso de afuera del infinito? El infinito tiene muchas cosas. Estrella lejana. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de tu planeta? ¿Por qué eres un robot? Somos un ejército. Somos un ejército. ¿Y quién los comanda? Si son un ejército, tienen un líder, alguien que los manda. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? T, ¿Me repites? T, T, E, E, L, L, R, R, L, 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 T, E, L, O, O, Z. Telos. Así se llama ese ser. Sí. Y es de la misma estructura de la que tú estás compuesto. No. No. ¿Y quién diseñó ese ejército de robots inteligentes? Allí donde él. Donde él, De Telos. donde Telos. Bien, Socket. ¿Qué tipo de experimento están haciendo con los seres humanos que los encierran en esas cajas? ¿Qué buscan con encerrarlos? Medir resistencia. Medir resistencia, ¿qué más? Cuando hablas de resistencia, ¿se refiere a la voluntad de ese ser que está encerrado? Sí, la resistencia a los temores. Resistencia a los temores, Ujú. es decir, que ustedes los encierran para generar miedo. Sí, para saber cómo Y, cuál es su actitud. y aparte de que están actuando, en este caso en la señora Berta, ¿en cuántos humanos están haciendo ese mismo experimento? Por lo que me dices y por lo que he podido averiguar, existen muchísimas formas para generar miedo en el campo donde ustedes se mueven. Y eso afecta a los seres humanos aquí en este sistema. ¿Eso lo sabías? No. ¿Sabías que las personas sufren porque todo lo que sucede allá a una molécula o a una célula le sucede a la misma célula estando en diferentes partes? Sí. Entonces sabes que si esa persona que está encerrada ya siente miedo, acá también va a sentir miedo. Y eso significa sufrimiento, significa desequilibrio, significa turbulencia mental a raíz de que no se es consciente de qué es lo que sucede. Aparte de que actúan con una inteligencia superior, utilizando una tecnología superior, lo hacen de manera oculta. ¿Tú crees que eso es justo? Son experimentos. Son experimentos. ¿Tienes algún sentido de lo que es ser justo en el ser humano? ¿Te sembraron esa información en tu estructura? ¿O simplemente obedeces de manera mecánica? Obedezco. ¿Y cuántos robots hay en la Tierra haciendo eso? Dijiste que un ejército. Estamos hablando de cuántos. De millones. Millones. Bien, vamos a ir a donde el jefe. Yo cuento 3 y llevas a esta señora donde estás hablando y llevas a la señora Berta frente a él, ¿de acuerdo? Cuento 3 y cuando estés allí con él me avisas. 1,
2 y 3. Me llevas frente a Telos. ¿Ya estás allí? Sí. Yo quiero saber algo. ¿Cómo fue o cómo es ese traslado? Yo sé que ya no existe tiempo y es la cuarta dimensión, pero quiero saber cómo se produce ese traslado que es inmediato. Se supone que Telos debe estar en una estrella, en un planeta muy lejos. En una base. ¿Es una base? Sí. Él está en una base. Sí. ¿Y la base esa en dónde está? Está cerca. ¿Está en la misma Tierra? No. ¿En qué parte está esa base? Cuento 3 y haces cambio. 1, 2, 3. Rosalba, ¿me escuchas? Sí. Estás frente al jefe de Soque. Ujú. Descríbelo cómo es. Es un gris. Es un gris. Sí. Cabeza grande, los ojos oscuros. ¿Me repites? ¿Me hablas más duro? Cabeza grande, Cabeza grande, ¿qué más? cuerpo delgado, Cuerpo delgado, brazos largos, brazos largos, los ojos como negros. ojos como negros. Ujú. ¿Qué estatura tiene? Y como 2 metros, 1,80, 2 metros. Como 2 metros, muy bien. Déjame hablar con Telos. Cuento 3 y haces cambio. 1, 2 y 3. Telos, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué base es esa donde tú estás? Que relativamente cerca a la Tierra. 541. 5, 4, 1. ¿Qué números son esos? Número de la base. ¿Número de la base? ¿Qué planeta? Estamos en la luna. Ah, están en la Luna. ¿Y cuántos de ustedes están allá? Tengo un equipo. ¿Tienes un equipo? Ujú. Es decir que contigo hay más grises trabajando. Sí. Bien. ¿Tú tienes algún jefe para hacer lo que haces? Sí, estamos en una misión. Yo quiero saber algo de ustedes los grises. La estructura de la conformación de lo que ustedes son, ¿cómo es? Estamos identificando a Socket, que es un robot. Ujú. ¿Y la estructura de ustedes cómo es? Cuando hablamos de Socket hablamos de un ser metaliano. Cuando hablamos de grises estamos hablando de un ser cuya estructura es como. Parecida a la de los humanos. Parecida a la de los humanos. Sí. Es decir, que tú tienes ADN. ¿Y ese ADN es biológico o es sintético? Sintético. O sea que tú eres como un androide. Ujú. Y te pueden combinar con información metálica también. Sí. Bien. ¿Y a quién obedeces? ¿Quién es tu jefe? Él sí está retirado. Él sí está retirado. Sin embargo, quiero saber cuál es su nombre. ¿Cómo se llama? PR. ¿Me repites? PR. P. ¿Qué más?
R, R, E, T, E, T, E, E, U, S. U, S. Preteus. Ujú. ¿Y Preteus cómo es? Hazme una descripción de él. ¿Él sí es orgánico o no? ¿O es una raza reptil? Una raza reptil. Una raza reptil. Muy bien. ¿Y en qué parte están ubicados? ¿Cuál es su planeta? Años luz. Años luz. Sí, pero esa es una medida de acá de la Tierra. Para ustedes no existe años luz. Estamos lejos. Es decir, que para llegar allá, a ustedes se les dificulta hacerlo de manera inmediata, Por portales. por portales. Bien, vamos con Preteus. Telos, abres un portal y vamos a Preteus. Cuento 3 y cuando abres el portal me lo dices. 1, 2 y 3. Ajá. ¿Ya abriste el portal? Sí. Bien. Vamos a llevar a Rosalba, a la señora Berta, a Telos y a Socket frente a Preteus. Y cuando esté frente a Preteus me lo dices. ¿Qué sucede, Telos? Estamos llegando. Están llegando muy bien. Cuando estés frente a Preteus me lo dices. Ajá. ¿Ya está frente a Preteus? Bien, Telos, cuento 3 y me dejas con Rosalba. 1, 2, 3. Rosalba, ¿me escuchas? Sí. ¿Cómo es Preteus? Describe lo que estás frente a él. Un ser grande. Como cola. ¿Tiene cola? ¿Es un reptil? Sí. ¿Qué tamaño tiene? Como 3 metros. 3 metros. ¿Cómo es su cara? Alargada. Alargada. ¿Qué más tiene? Como escamas. Bien. Pregúntale a Preteus qué planeta es ese. M-I. M-I. L. R. L-E. R-E. N. N. U. U. S. Mirenus. Planeta Mirenus. Ujú. Bien.
Déjame hablar con Preteos. Cuento 3 y haces cambio. 1, 2, 3. Preteos, ¿me escuchas? Sí. Tú gobiernas a ese planeta Mirenus. Sí. ¿Y cuál es la misión que encomendaste a Telos, cuya base está en la Luna? Investigación con los humanos. Investigación con los humanos. Me dice Telos que tiene un ejército de robots. Sí. ¿Y cuál es el propósito de esa investigación? Según ese ejército, entiendo que la investigación es en muchos humanos. Caos en la tierra. Caos en la Tierra, afectando a los seres humanos, generan caos en la Tierra. Sí. ¿Y a qué caos te refieres? ¿En dónde tienen más predominio en la Tierra? Todas partes. En todas partes. Muy bien. Preteos. En este caso, ¿qué han utilizado para generar el caos individual en Berta? Parece que, por lo que hemos visto, el vector de ese caos es el miedo, el temor, y por eso los encierran. Eso sucede en todos los seres humanos que ustedes investigan. Hay diferentes métodos. Diferentes métodos. Muy bien. Preteos, ¿qué utilizaste, qué mecanismos utilizan en los seres humanos para que esos métodos funcionen? En el caso de Berta, ¿qué mecanismos han utilizado? Ondas. ¿Y cómo las generan? eh, los robots. Los robots. Y colocan receptores en los cuerpos de los humanos que investigan. ¿Y qué tipo de receptores? Chips. Chips. En este caso, ¿qué le tienes en Berta? ¿Y quién se los colocó? En la base. Se los colocaron en la base, Sí. los colocó Telos y Socket ejecuta el control. Ujú. Bien, ¿qué le colocó Telos a Berta para que ella pueda recibir esas frecuencias? Como plaquitas. ¿En dónde están esas placas? ¿En qué parte de su cuerpo? La base del cerebro. En la base del cerebro. ¿En dónde más? Con unos terminales. ¿Me repites? Con unos terminales, con unas agujas. Terminales en forma de agujas. Sí. ¿En dónde están colocadas? En el cuerpo. Terminales en forma de agujas. Ajá. ¿En todo el cuerpo? Sí. Esos son los pinchazos que ella dice que siente. Sí. Bien, ¿qué más? ¿Qué más le tienes colocado? En el vientre. ¿Qué le tienes en el vientre? Como un cinturón. ¿Me hablas más duro? Un cinturón. Un cinturón, muy bien. ¿Ese cinturón cómo hace? ¿De qué está compuesto? Esos son materiales muy livianos. Materiales livianos, ¿ese cinturón está por fuera o está por dentro de su organismo? Está por fuera. ¿Está por fuera o no está por dentro? ¿Y por dentro qué le tienes?
Bien, ese cinturón produce inflamación en la zona del vientre. Sí, porque ¿Por qué? porque no es un material que no es compatible con ello. Si termina no siendo compatible, obviamente el organismo reacciona y si hay alguna interferencia celular, se produce inflamación, se somatiza y se genera lo que se conoce como patologías. Bien, ¿qué más le tienes? No, nada más. Bien, Preteus. Vamos a preguntarle a Berta si ella quiere continuar con esas placas que tiene en el cerebro, con todas las agujas que tiene en su cuerpo y con ese cinturón que tiene en el vientre. Y me dices qué te responde. No quiero. Me dejas con Rosalba, procedes a retirarlo y me dices, le transmites a Rosalba cómo lo haces. 1, 2, 3. Rosalba, ¿me escuchas? Sí. Observa cómo Preteos procede a retirar esas agujas, ese cinturón y las placas que tiene en el cerebro. Retira la placa, Retira la placa. que va conectada también a los hilos. ¿Es una sola placa o varias? Una, Bien, una sola placa va conectada. a unos hilos así, Bien, ¿y esos hilos hacia dónde van? el cuerpo, Bien, continúa. va retirando las agujas. ¿Cuántas agujas? 16. ¿Solamente 16 agujas? Sí. Bien. Cuando hayas retirado el cinturón me avisas. Ajá. ¿Ya lo quitó? Sí, señor. Bien, déjame hablar con Preteos. Cuento 3 y haces cambio. 1, 2 y 3. Preteos, ¿me escuchas? Sí. A la señora Berta, esos dispositivos le provocaban los pinchazos en el cuerpo. Sí. ¿Cuál es la causa por el cual ella se siente bloqueada para ser hipnotizada y por ella misma realizar su propia investigación? Temor. Temor. Pero la placa que tenía en las cervicales influía en ese bloqueo. Claro. Bien. ¿Qué es ese sueño en el cual ella pudo observar a seres grises exterminando a los seres humanos? Preteos. Información que se le manda. Información que se le manda. ¿Y para qué le envían esa información a un ser humano en el que ustedes se muestran exterminando a los seres humanos? Para que reaccione. Para que reaccione. Sí, ante el temor. ¿Qué es lo que se mide? ¿Me repites? No te escucho. Reaccione ante el temor, que es el que se mide. Bien, reacciona ante el temor que es el que se mide. Entonces, por lo que me dices, ustedes tiran el anzuelo para dos cosas. O pescan todo o no sacan nada. Uh-huh. Es decir, si la persona o el ser humano se da cuenta, puede perfectamente bloquear y ustedes pierden todo lo que están haciendo. O puede sucumbir. ¿Es así o no? Sí. Muy bien. Eso tiene su respectivo análisis porque tiene muchísimos vectores, muchas directrices y obviamente vincula la parte emocional y las actitudes de los seres humanos aquí en este planeta Tierra.
y es un tema bastante largo de poderlo explicar para que el ser humano tome conciencia de cómo es que ustedes actúan. La causa de que ella duerma con los dientes apretados es la sensación del temor. es la sensación del temor. Bien. Se siente miedo. ¿Qué hacen ustedes con esos dispositivos que ya no sirven? Se destruye. Perfecto, procede a destruirlos. Cuando lo haya destruido me lo dices. Cuento 3 y me dices cuando lo hayas destruido. 1, 2, 3. Ya. ¿Ya lo destruiste? Sí. Bien, Preteos. Ahora quiero que me digas cómo es la base que tienen en la Luna, el cual Telos es el jefe y maneja a muchos robots. ¿Cómo es esa base? Metálica. Es una base metálica, está bien. Pero ¿qué equipos Brillante. utilizan? ¿Cómo controlan ustedes desde esa base a los robots para que ellos actúen sobre los humanos? Me imagino que tú tienes información y conocimiento de ello. Como ondas. ¿Cómo? Ondas. ¿Y qué generan esas ondas? ¿Esas ondas van hacia los robots? ¿O hacia dónde van? Hacia unos equipos. ¿Y esos equipos dónde están? Los manejan los robots. ¿Los manejan los robots? ¿Ellos los tienen de manera interna o los tienen de manera externa? De las dos formas. En las dos formas. Bien, Preteos, sabiendo nosotros, los seres humanos, que ustedes actúan de esa manera para perjudicar al ser humano, yo quiero hacerte una petición. Dígame. Ordénale a Telos que bloquee esa frecuencia. Y esa frecuencia queda anulada en razón al efecto que puede producir en todos los seres humanos como daño, como el miedo que ustedes generan. Y dile que se traslade a esa base y bloquee, anule o destruya esos equipos generadores de esas ondas. Ajá. Y es más, tú mismo te puedes trasladar con Telos hacia la base. Cuando estén allí me avisas. Y me dices cómo lo hace Telos. Ya estamos en la base. ¿Me repites? Estamos en la base. ¿Están en la base? Bien, ¿cómo procede Telos a anular esa frecuencia que permite a los robots actuar en los seres humanos y hacer lo que hacen de manera inconsciente? Esos seres que no sienten, que no saben qué es el miedo, qué es el sufrimiento, qué es el amor menos. ¿Cómo anula Telos esa frecuencia? ¿Cómo lo hace? Explosiones pequeñas. Explosiones pequeñas. Ujú. ¿Y se producen dónde? Como en una cabina de mando. En una cabina de mando. Cuando esté todo eso destruido me lo dices. Ajá. ¿Quedó destruido? ¿Qué sucede con esos robots que ya no van a recibir esas frecuencias?
Se destruyen también. ¿Se destruyen también? ¿Y de cuánta destrucción estamos hablando? De muchos. ¿De muchos? Muy bien. Ahora yo quiero preguntarte lo siguiente. Esta misión realizada en Berta por orden tuya, Preteos, es porque Berta tiene de alguna manera conexión genética con la estructura genética tuya. No. ¿No? Bien, Preteos, de ahora en adelante entonces ese experimento en Berta se termina. Y se terminan muchísimos seres humanos a raíz de la destrucción de todos esos robots y de la anulación de todas las frecuencias que hacían que ellos actuaban, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien. Entonces te puedes quedar en tu planeta con Telos y con Soke. Yo no sé si Soke se destruyó. ¿No? No. Bueno, se salvó entonces. Cuento 3 y me dejas con Rosalba. 1, 2, 3. Rosalba. Sí. Bien. Sí. Vamos a regresar al punto donde estaba Berta frente a la caja. Cuento 3 y estás allí. 1, 2, 3. Ujú. Me dices si esa caja está allá. No. ¿Ya no está? Bien, ahora dile a Berta que llame a su hija, Susan. Dile a Berta que llame a su hija, Susan. Y cuando esté frente a ti me dices. Señora Berta, ¿usted tiene alguna pregunta? Ya revisamos entonces. Estás escuchando lo que ella está diciendo, ¿cierto? Perfecto, perfecto. ¿Ya tienes a Susan? Yo pienso que esa sensibilidad en los pies, como de sensación de estar quemados, es por la intervención de las agujas que significaban para ti pinchazos. Fíjate lo que hacen con los seres humanos, utilizan 1000 cosas para lograr sus objetivos. Claro, exacto. ¿Ya está contigo? Sí. Bien. Dile a Susan que tú estás frente a ella por petición de su madre, que tú quieres realizar una revisión de sus órganos internos, que si te lo permite. Sí. Entra a su cuerpo y me dices por dónde entras. Y cuando estés dentro me avisas. Ya. ¿Ya? Ahora siente las pesadillas fuertes que ella experimenta de manera reincidente. Dile que te transmita esa sensación, esa experiencia, esa información. Cuento 3 y cuando te esté transmitiendo esa información me lo dices. 1, 2 y 3. Ya. Me dices qué sucede. Que como que si se la llevara. ¿Cómo si qué? Se la llevara.
como si se la llevaran. ¿Quién lo hace? Una fuerza oscura. ¿De dónde se la llevan? Ella está acostada, quieren arrastrar. No te escucho bien. Está acostada Ella está acostada y se la quieren llevar y se la quieren llevar. ¿Es de día o de noche? de noche. Paraliza ese momento, deténlo y puedes observar ese episodio como un cuadro. Y tú te puedes mover en cualquier ángulo y perfectamente puedes observar qué fuerza es la que trata de llevársela. Un viento, como un viento. Como un viento. Sí. Cuento 3 y vas al origen de ese viento. 1, 2, 3. ¿De dónde se origina ese viento? ¿Quién lo envía? ¿Quién lo envía? Un gris. ¿Un gris? Sí. Dile que se ponga frente a ti y frente a Susan. Pregúntale si él es el generador de las pesadillas fuertes que ella de manera reincidente vive, experimenta. Sí. Pregúntale cuál es realmente el propósito de esas pesadillas. Miedo. Miedo. Observa que Susana está escuchando lo que dice ese gris. Pregúntale a Susana si ella quiere continuar con la reincidencia de esas pesadillas. No. Dice que no. Que no. Bien. Pregúntale a ese gris cómo se llama. Z-U-L-K. Z-U-L-K. ¿Zul? Sí. ¿Zul es de la familia de Telos? Pregúntale. Sí, el equipo. Ah, del equipo. Pregúntale a Zul qué le tiene a Susana para ella recibir esas pesadillas de manera reincidente. ¿Qué le ha colocado en su cuerpo para poder ellos influir de la manera como lo hacen? Una diadema. Una diadema. Pregúntale qué más. Y como una placa hacia lo largo de la columna. ¿En toda la columna? Sí. Placa en toda la columna. Pregúntale qué le tiene en el vientre para que la menstruación de ella sea irregular y el vientre esté inflamado. Unas agujas. ¿Unas qué? Agujas. Agujas y ¿en qué parte están colocadas? ¿Cuántas agujas tiene? ¿Cuántas agujas le tiene colocadas? Una a cada lado. Una a cada lado. ¿Qué tamaño son esas agujas? Largas. ¿Largas? Sí, pero no la traspasan. Tocan la placa. Bien. Pregúntale a Azul si ellos han utilizado sus ovarios.
sus óvulos. Aún no. ¿Aún no? Bien, pregúntale a Azul si eso que le tiene en la columna y esa diadema le ha procurado a ella ansiedad y preocupación. Inestabilidad. ¿Y eso ha afectado la parte nerviosa también? Claro. Bien. Rosalba, pregúntale a Susana si ella quiere continuar con esa diadema, con eso que tiene en la columna y con esas agujas. No, no quiero continuar. Bien, dile que la misma Susan le comunique que retire esos dispositivos a Azul. Me dices cómo lo hace. Con un dispositivo como que paga. Con un dispositivo. Sí, como que tiene Azul en la mano paga. ¿Me repite? ¿Me habla más duro? Como con un control. Lo apaga. Lo desactiva. Sí, ¿Lo retira? lo está retirando. Tira la diadema, Sí, continúa. los cables que van acá, Muy bien. embalando. Jala Sí, hacia afuera. hacia afuera. Retira lo que tiene en toda la columna. Sí, Cuando haya retirado las dos agujas me avisas. ya. ¿Ya la retiró? Déjame hablar con Sul. Cuento 3 y haces cambio. 1, 2, 3. Sul, ¿me escuchas? Sí, Tú eres del equipo de Telos. sí. ¿Y cuántos grises habían en esa base en la luna? 20. 20. Y ya sabes que esa tecnología y esa frecuencia se anuló y los robots que estaban influyendo se destruyeron. Sí, ¿Y ahora qué van a hacer ustedes 20 ahí en la luna sin nada que hacer? nos vamos. Entonces abre un portal dimensional y cuando haya desaparecido el último colega tuyo me lo dices. Y tú no te vas hasta que no destruyas todos esos dispositivos. Ajá, ya salieron. Ahora procede a destruir los dispositivos. Cuando lo hayas destruido me lo dices. Ajá, ¿Bien? sí, Zul me deja con Rosalba, tú te vas por ese portal, me dejas con Rosalba, cuento 3. 1, 2, 3. Rosalba, ¿me escuchas? sí. Cuando Zul se haya ido puedes cerrar el portal. Ok. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se encuentra Susan? Mírale a los ojos y observa que no tenga absolutamente nada en su cuerpo y que todo haya salido. Ajá. ¿Está libre? Y la señora Berta, mírale a los ojos. Ajá. ¿Está libre de implantes? Sí. Bien, cuento 3 y llevas a la señora Berta y a Susan a tu planeta. 1, 2,
y 3. Y me dices quién te recibe. ¿Ya estás allí? Sí, ¿Quién te recibe? un joven. Es de lo que hacen la reestructuración energética. Sí, ¿Cómo se llama? T, T, H, I, H, I, Lin, T, H, I, Li, L-I-N. L, I, N. Dilin. Sí, Dile a Lilin que proceda a la interacción energética de Susan y de Berta. Me dices cómo lo hace. ¿Y en dónde la ubica? pasamos a una sala. Pasamos a una sala, muy bien. Ujú. En esa sala que hay, Nos ubicamos en el centro. se ubican en el centro. Y nos bañan los rayos de luz. Y los bañan unos rayos de luz. ¿De qué colores son esos rayos? Dorada. Dorados. Y esos rayos, ¿qué los emite? O sea, ¿cómo se generan? ¿Cómo se producen? Energía. ¿Es energía? Sí. ¿Quién la emite? ¿De dónde proceden? ¿Son ellos mismos o algún dispositivo? No de ellos. ¿De ellos? Muy bien. Cuando hayan terminado me avisas. ¿Tienes alguna pregunta? Yo quisiera que a ver si me revise un poquito lo que es la parte esta de la cabeza, que si ella pudiera verme otra vez o está igual. ¿Dilin está contigo? Sí. Pregúntale a Dilin. Dile a Dilin que haga una observación exhaustiva de su cerebro, del cerebro de Berta. Está bien. ¿Está bien? Muy bien. Tú estás en un sitio en estos momentos en el que hay un proceso de reestructuración de tu parte energética. Eso se comienza a somatizar a su debido tiempo. Obviamente cada persona que hace una hipnosis y observa la terapia o se somete a ella debe entender que en adelante debe asumir nuevos parámetros de comportamiento y eso implica valorar sus sentimientos, la relación que tiene con sus pensamientos como respuesta a lo cotidiano y desde allí medir, calificar y detectar hasta el mínimo aspecto negativo que signifique prejuicio
para no ser víctima. Es decir, que bajo esa circunstancia el ser humano tiene que comenzar a saber lo que es estar tranquilo, sin preocupaciones, sin proyecciones que signifiquen ilusiones y cuestiones que son de este mundo. El ser humano en realidad debe salirse de este esquema y ser 100% espiritual, ni siquiera 99%, debe ser 100% espiritual. Esos seres humanos les está prácticamente prohibido todo lo que es este mundo, todo lo que existe en este mundo, porque si no va a ser víctima. Y por el contrario, vamos a convertir todo lo que nos muestra este sistema tridimensional en víctima, es decir, dejamos de ser víctima para convertirlo en nuestra víctima. Yo creo que tú me entiendes. Sí. Perfecto. Cuando hayas terminado me avisas. ¿Ya? Ya. Bien, regresamos. Despídete de Susan y de Berta y diles que regresen a su cuerpo. Se despiden de ese ser luz que te acompañó. Y cuando hayas regresado me avisas. Ujú. Bien, ahora le das las gracias a ese ser y regresamos nosotros. ¿De acuerdo? Ya. Ya, cuento de 5 a 1 y cuando llegue a 1 puedes abrir tus ojos. 5, comienzas a despertar, sientes tu cuerpo, puedes mover tus piernas. 4, más despierta. 3, mucho más despierta, sientes más tu cuerpo, puedes mover tus brazos. 2, completamente despierta. 1, abre tus ojos. Hola. Hola. Bien, señora Berta, ¿cómo le pareció? Bueno, una información más, muchas cosas ahí que siempre están ocultas. Me sorprendió esa base allá en la luna y cómo es que actúan esos seres desde cualquier lugar que implique ejercer control, sometimiento, dominio sobre nosotros, los seres humanos. Ya sabíamos que la Luna es un satélite artificial, sabíamos que la Luna es un asentamiento de muchas razas extraterrestres que tienen diferentes objetivos, incluso en ese lugar se originan altas tecnologías que son enviadas acá a la Tierra y aplicadas en principio en el sistema bélico y después desde el punto de vista comercial son aplicadas en función de mantener y sostener ese sometimiento y ese control a partir de crear necesidades al punto crítico. Eso ya lo sabemos y que surja una información de esta pues es bastante interesante llevarla a lo más profundo que se pueda. Es interesante, ¿verdad? ¿Cómo? Muy interesante también. Por supuesto, porque es que la Luna es una base, desde allí se controla al ser humano. La gente cree que la Luna es un satélite natural y no, es un satélite artificial y el movimiento que se ejerce en la Luna desde el punto de vista científico es muchísimo mayor que el que se ejerce acá. Bien. Algo sabía yo. Bien, señora Berta, muchísimas gracias entonces por esta sesión y porque usted haya sido la responsable. ¿Tú permites publicar esta información, cierto? Sí. Yo de todas maneras yo no voy a salir. Perfecto, muchísimas gracias. Nos encontramos en el Centro Internacional de Terapias Alternativas. Mi nombre es William Criado.